1. Está bien. Salmos 50, versículo 21. Cuando lo tengan, me confirman con un amén, por favor. Está bien. ¿Me entiende? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera. Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vamos a orar. Oh Señor, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor, por la vida que nos has dado también y porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar, en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra, que es lo más importante que debe de ser, Señor, cuando uno se reúne, Señor, porque tú, Señor, es un Dios que habla a través de tu palabra, Señor, y no esperamos que tú vengas y te presentes, Señor, visiblemente ante nosotros, sino que sabemos que tu presencia aquí, Señor, tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, Señor, y pedimos que nos hables en esta hora, en el nombre de Jesús, y que me puedas tú usar, Señor, como un instrumento solamente y para poder exponer tu palabra y que pueda explicarla claramente para que mis hermanos, los oyentes que están aquí a través de las redes sociales también puedan ser edificados, Señor. Te pedimos, Señor, que aún también confrontes nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, y que tú también, Señor, hagas algo poderoso en nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir aún más en santidad, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Hermanos y amigos, como seres humanos tenemos por qué socializar nosotros con otras personas. Tenemos que socializar con otras personas en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en las tiendas, en las iglesias, etcétera. Pero frecuentemente tenemos que conocer muy poco, tendemos a conocer muy poco a las personas nosotros. Cuando vamos a trabajar, no conocemos a las personas completamente. No sabemos, no conocemos quiénes son realmente ellos. No conocemos su personalidad, no conocemos su carácter, sus virtudes, cualidades, sus debilidades, gustos y disgustos. Vamos a saber todo esto y a conocer las personas cuando más tiempo pasemos con ellas. Y yo sé que mi esposa conoce mis debilidades y mis defectos tal y como yo conozco los de ellas. Eso es evidente. Pero ¿qué pasa cuando, mis hermanos, usted piensa que conoce a una persona completamente, pero después usted ve digamos, sus cosas malas y buenas, pero usted ve más las cosas malas de esa persona, usted que dice, ay, esa persona no es la que yo pensaba que era. ¿Qué le pasó? Y las personas nos pueden decepcionar fácilmente, porque no conocemos a las personas al 100%. Con las personas que trabajamos, con la gente que miramos en las tiendas, en las iglesias, muchas veces no las conocemos completamente. Bueno, eso es porque cada ser humano es un pecador con muchos defectos e imperfecciones. Por eso. Y eso es lo mismo que nos pasa con Dios. No que Dios sea pecador al igual que nosotros, sino que a veces no conocemos realmente a Dios en su totalidad. No conocemos a Dios en sus atributos, en su carácter, en quién es Él. Y así nos pasa a nosotros con el ser humano. Pero Dios no es un pecador como nosotros, es un Dios 3 veces santo. Y eso es lo mismo que nos sigue pasando día con día cuando salimos allá afuera, cuando vamos a trabajar.
Aquí podemos, pero muchas de las veces las personas tienen a Dios solamente como un Dios de amor, un Dios que es solamente bien, muy bueno y que no castiga a nadie. Muchas personas solamente dicen, Dios es amor solamente. ¿Por qué Dios va a castigar al ser humano? Y eso es algo erróneo, que muchas personas creen eso, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a Salmo 50, ahí donde leímos, versículo 19 al 23, ahí mismo. Dice, tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Esas personas a quien Dios está reprendiendo, dice que ellos pensaban que Dios era como ellos. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos va a reprender y nos va a poner en cara, a echar en cara nuestro pecado y nuestra maldad y nuestros errores. Y sigue diciendo, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que Dios es un Dios que puede reprender a alguien, que puede echar en cara su pecado, su maldad, pero aún también es un Dios que dice ahí, y les mostraré la salvación de Dios. Aquí podemos ver que el ser humano tiene un mal concepto de quién es Dios. Y esto es ser un ignorante de lo establecido por Dios. A veces tomamos la palabra ignorante como una mala palabra, pero es alguien que le falta sabiduría y conocimiento. Y muchas personas, como dije, tienen un mal concepto de quién es Dios. Muchos supuestamente cristianos tienen un mal concepto de quién es Dios y no conocen realmente al Dios de la Biblia. Por ejemplo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hermano, ¿puede desconectar la bocina, por favor? Desconecta nada más. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? No creo que. 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Dice, te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo le está encargando a Timoteo que cumpla sus deberes como pastor, y esto se lo ordena teniendo a Dios y a Jesucristo como sus testigos. El Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cuándo? En el día del juicio, pagando a unos con la vida eterna y a otros con el infierno. Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dice ahí? De manera que está establecido. Dios estableció ese día, que algún día va a juzgar a vivos y a muertos en el día del juicio. Y aquí Pablo le está encargando esto a ese Dios. A ese Dios que algún día va a juzgar a cada uno de nosotros. Seremos juzgados en ese día. Ahora vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 2, 5 al 11. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice, pero por
tu dureza y de tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Aquí está hablando de las personas inconversas, de personas que no se han arrepentido. Y dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y sigue diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay obsesión de persona para con Dios. Aquí vemos que este Dios de la Biblia, de quien muchos no conocen, va a otorgar vida eterna a unos y para otros ira. Y aquí está hablando que es lo que va a pasar con esas personas que hacen lo malo. Y para los que hacen el bien, pero no solamente por buenas obras, sino los que son hijos de Dios, los que han vuelto a nacer, hacen buenas obras. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Porque por la fe, uno hace buenas obras. No que las buenas obras nos salven. Porque nuestras buenas obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Así que Dios estableció el día del juicio tanto como para los judíos y para los gentiles. Dios tuvo un pueblo en el Antiguo Testamento, los judíos, pero muchos de ellos se van a perder también, no serán salvos. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesucristo. No han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Una y otra vez vemos en las Escrituras que Dios no es el Dios que se ha creado el ser humano, sino el Dios de la Biblia es un Dios justo, lleno de misericordia y que algún día va a traer juicio a la humanidad. Como dije al principio, a Dios lo tienen como un abuelito que no le va a hacer nada a nadie y van en contra de la palabra inspirada por Dios y lo llaman malo. Los incrédulos, los que no conocen de Dios, llaman a la palabra de Dios malo y no la aceptan. Dicen que la Biblia la creó el hombre para dominar naciones. Y un hombre dijo algo impresionante y dijo lo siguiente: si el hombre humano hubiese escrito la Biblia, él no hubiera tocado el tema sobre el pecado, porque por naturaleza el hombre se incomoda al ser confrontado con su pecado. Y hoy en día, dijo él, los sermones en muchas iglesias son egocéntricos y todo gira alrededor del ser humano y no de Dios. Él dijo una verdad. Cuando nosotros salimos a evangelizar o le hablamos con alguien y hablamos sobre el pecado, sobre que todos están destituidos de la gloria de Dios y son pecadores, aborrecen esto. Aborrecen cuando uno les confronta con su pecado y les decimos, eso está mal. Eso ante los ojos de Dios es algo malo y horrendo. Lo que dijo este hombre es algo que es cierto. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, no por el hombre. Y es verdad, muchos solo asisten a iglesias para escuchar cosas bonitas y para llenar su ego carnal y depravado. Muchas personas solamente van a las iglesias por los eventos, por las comidas, por los juegos, todo esto. Segunda carta a Timoteo 4:3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o sufrirán la sana doctrina. Eso lo dijo ¿quién? El apóstol Pablo se le dijo a Timoteo. Y eso ha llegado desde el principio.
Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que muchos no soportarán la sana doctrina, la palabra de Dios, lo que es lo esencial, lo que es la verdad. Dice, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué va a suceder cuando ellos quieran escuchar? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso lo podemos ver en las iglesias de prosperidad. Eso lo podemos ver en las iglesias que te llenan el ego y te dicen, tú puedes encontrar el campeón en ti. Tú eres como David, vence a los gigantes, vence a Goliat, tus problemas. Eso no es el evangelio. Lo que eso representa es que David representaba a Cristo y Goliat representaba el pecado. Que Cristo iba a vencer el pecado y la muerte. Eso es lo que significa esto, pero muchos tuercen la palabra y solamente llenan el ego de los oyentes. Así que los falsos maestros se amontonan en esas megas iglesias por los deseos desordenados y placeres deshonestos de los oyentes. Por eso es que hay estos maestros, porque hay personas que quieren escuchar esto. Tanto como los maestros falsos y los oyentes, ambos son culpables de todo esto. Ellos son culpables. Los que están dentro de esas iglesias son culpables, tanto como los que predican la prosperidad, tanto como los que escuchan. Así que muchos desprecian a Dios y lo establecido por Él, y a eso lo llaman malo. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 5. Isaías 5, 20 al 25. Dice de esta manera. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces esa palabra que dice ay significa y constituye una exclamación que expresa un sentimiento, dolor o angustia o alguna advertencia o castigo. Cuando se menciona el término ayes, quiere decir que son muchas calamidades y por ende lamentos. Entonces la palabra de Dios dice aquí, ay de esas personas, pobres de ellos. Esto vendrá sobre esas personas que dice ahí, a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y eso sigue pasando. Podemos ver cómo muchos apoyan el LGTB. Muchos apoyan esto. El lesbianismo, homosexualismo, el aborto, el feminismo. ¿Qué más? La igualdad de género. Esas personas que están instruyendo a los niños pequeños que si un niño piensa que él es niña, eso está bien. Que si una niña se cree niño, eso está bien. Pero Dios desde el principio creó a hombre y mujer. Eso es lo que está establecido por Dios y muchos aborrecen lo que está establecido por Dios, como estamos diciendo. A esto la humanidad o el ser humano lo está aceptando y aún protestan a su favor y lo apoyan. Y esto ante los ojos de Dios es algo horrendo. Porque Dios es un Dios que no se complace en la maldad. No se complace nuestro Dios en la maldad. Y sigue diciendo ahí el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Personas altivas, personas que se creen lo que no son y se creen mejor que los demás.
Y como les dije, les enseñé este estudio a mis hijas anoche, les dije, eso pasa cuando ocurre el bullying. Los niños, los jóvenes se burlan de otros. ¿Por qué? Porque piensan que son mejores que ellos. Y hay de ellos, hay de esas personas, aún siendo niños. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Esto está hablando de las personas que se enorgullecen al beber bebidas alcohólicas. Podemos ver cómo allá afuera los jóvenes se embriagan y algunos se paran de cabeza con los pies para arriba y están ahí con mangueras tomando cerveza de los barriles. Esos son hombres valientes en su propia opinión y piensan que por eso serán admirados. Ningún borracho, dice la palabra, va a heredar el reino de los cielos. Eso está en la lista. Ni los borrachos. Y de hombres fuertes para mezclar bebida. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Lo que aquí está diciendo la palabra es que en el tiempo del profeta Isaías habían hombres que declaraban inocente al culpable mediante soborno. Hoy día existen hombres que hacen lo mismo. Hombres que defienden el crimen y a la víctima le quitan su derecho. Y mi hija anoche me trajo este ejemplo tan claro que al yo estudiar esto ni me pasó por la cabeza. Vamos a Mateo 27. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 15 al 31. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que fuese Jesús muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, sea sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahí estamos mirando claramente de lo que está hablando en Isaías, donde estamos leyendo. Hay de esas personas. Hay de esas personas porque
vendrá algún castigo para las personas que tratan con justicia al criminal y con injusticia a la víctima. Aquí podemos ver un panorama de Barrabás, que era un criminal muy conocido. Y la gente, ¿a quién quería que soltaran? A Barrabás, al criminal. Y pidieron que Jesús fuera crucificado, el justo, el santo, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Mesías, el Salvador del mundo. Pidieron que Él fuera crucificado, el inocente, el que nunca hizo pecado. A ese pidieron que fuera crucificado. Y el otro criminal, libre. Libre. Seguimos en Isaías 5, 23, dice: ay, dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Dice el 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová, de los ejércitos, y abominaron la palabra del Señor, del Santo de Israel. En ese tiempo, personas desecharon la ley de Jehová y la tuvieron como algo abominable, cuando sabemos que la ley de Dios es santa. Y en esos días, personas hacen esto. Incluso no solamente los incrédulos, sino aún también dentro de las iglesias. Y tuercen el evangelio y lo han convertido en el evangelio de la prosperidad, de la emoción, del tú puedes, tú eres un campeón. Dice el 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió sobre él su manto y le hirió su mano, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Todavía sigue extendida. El furor de Dios no se ha extendido por la razón que Él no cambia ni cambiará. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y esto lo dice porque Cristo es Dios mismo. Él es Dios. Estas fueron las consecuencias de desechar la ley de Dios. Para concluir, ese mismo Dios de furor, que no se complace en la maldad, hizo algo extraordinario. Él mandó a su Hijo para que los pecadores sean salvos por Él. Ese Dios de ira, dice en Romanos que más Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchos dicen, esta es una contradicción. ¿Cómo es que Dios es ira y amor? Yo lo digo porque yo una vez publiqué un corto video de eso y uno que es cristiano supuestamente dijo, qué contradicción, me comentó. Entonces no conoces realmente al Dios de la Biblia. Pero Él mandó a su Hijo para que pecadores puedan ser salvos por Él. Eso lo vemos claramente lo que dice en Juan 3:16. Famoso versículo que muchos conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí vemos a un Dios de ira, de furor. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. Él quiso que su Hijo sufriera en la cruz del Calvario, con un propósito de salvar a pecadores, de salvar a todo aquel que se arrepienta y cree en Jesucristo por fe para salvación de su alma. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18,
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que tuerce la palabra de Dios, todo aquel que aborrece lo que está establecido por Dios, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. No aceptan lo que dice la palabra. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Y muchos cristianos no quieren hablar sobre el pecado, muchos pastores no predican sobre esto. ¿Por qué? Porque no quieren que la multitud, que los diezmos, que las ofrendas se vayan. Porque ellos confían más en eso. Ellos no caminan por fe. Ellos quieren solamente que los miembros den. Y ellos siguen con sus mensajes bonitos, que no incomoda a nadie. ¿De qué sirve una iglesia llena de inconversos? ¿De qué sirve una iglesia llena de inconversos y la cuenta de banco llena, pero no son salvos? Entonces ese hombre va a dar cuentas a Dios. Esos hombres como Cash Luna va a dar cuentas a Dios. Los Maldonados también van a dar cuentas a Dios. State Purdy también va a dar cuentas a Dios. Todos ellos, los que tienen luces, música, instrumentos y tanto humo, pero que el Señor los perdone a ellos. Segunda Corintios dice, segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Habla de Jesucristo. Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. No que fuera pecado en sí, sino que murió en forma de un pecador. Porque todo aquel criminal que hiciera algo malo era digno de ser crucificado por los romanos. Mas Cristo nunca pecó. Isaías 53 lo uso mucho cuando voy a evangelizar, porque esto nos deja ver lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí habla de unas enfermedades espirituales, no físicas. Y los de pare de sufrir, una secta, usan esto y dicen, si estás enfermo, di que no estás enfermo. Decláralo, decrétalo. No estás. Hombre, somos seres humanos, somos mortales, nos vamos a enfermar. Aquí habla de una enfermedad espiritual. Y dice, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Una enfermedad espiritual. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En qué forma lo hizo Cristo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos a un hombre perfecto, santo, sin pecado, angustiado, afligido, no abrió su boca, y como un cordero manso y humilde fue al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, que es a sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí vemos lo que él sufrió. Así que este es el Dios de la Biblia, querido oyente. Un Dios el cual muchos no conocen, el Dios el cual muchos aborrecen. Y ahora el tema o el título de este estudio era ¿quién es Dios? Y te pregunto, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? Para ti, ¿quién es Dios? Vamos a orar. Señor, te exaltamos, Señor, y te glorificamos en esta hora. Pudimos, Señor, predicar, Señor, a Cristo Jesús. Señor, predicamos, Señor, y hablamos de que tú eres un Dios de ira, Señor, y un Dios de amor también. Oh, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a comprender y a verte, Señor, por quién tú eres, Señor, y lo que tu palabra dice, Señor. Gracias. Y permite, Señor, que nos llevemos esto en el corazón. Y que día con día, Señor, tengamos en mente, Señor, de quién tú eres. Y que no nos hagamos un Dios falso. Porque eso tú lo condenas aún también. Eso es quebrantar el primer mandamiento. Oh, Señor, permite, Señor, que mis hermanos, Señor, los oyentes se vayan de este lugar nutridos por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir solamente deseando más tu palabra, más que las cosas de este mundo. Oh, Señor, que queramos, Señor, vivir más en santidad, Señor, y en obediencia, Señor, a tus mandamientos. Gracias, Señor, por cada uno que vino a este lugar y que se dispuso para venir. Señor, bendícelos y cuida de ellos también, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.